máquina para que ayude a la secreción de glúteos, ¿no? Contracción del músculo liso en el útero, ¿no? Eso es importante. A través de la contracción del músculo liso vamos a lograr que haya una contractilidad adecuada a nivel del útero, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el embarazo el útero es elástico, entonces crece de tamaño, ¿no? Porque va creciendo también el producto. Entonces después del parto ese útero no se queda así grande, pues tiene que contraerse. Gracias a que se da esta contractilidad para que vuelva, digamos, a sus características normales que eran antes del embarazo, gracias a la oxitocina, ¿no? Trastornos, son raros los trastornos de oxitocina en el organismo, ¿no? No se ven así clínicamente que haya algún trastorno relacionado con la oxitocina, ¿no? ¿Dónde se sintetiza primariamente? En el núcleo paraventricular, ¿no? Es igual puede ser pregunta de examen. ¿Dónde se sintetiza primariamente la oxitocina? Y también la vasopresina, ¿no? ¿Qué otras funciones tiene? También participa en los impulsos neuronales, estimulación de los pezones, ¿no? Esa es como una estimulación primaria para la liberación de la oxitocina, ¿no? Generalmente a las mamás embarazadas cuando están en el trabajo de parto, ¿qué se les dice? Estimúlense los pezones, ¿no? Pero eso tiene una finalidad, ¿no? De hacer una mayor liberación de oxitocina, ¿no? Por lo tanto, al ver mayor liberación de oxitocina, vamos a tener más contracción a nivel del útero. Por lo tanto, al haber más contracción a nivel del útero, va a aumentar la dinámica uterina en las mujeres embarazadas. ¿Qué quiere decir? Que el dolor va a ser más continuo y eso favorece, ¿no? Que haya una mejor dilatación a nivel del cervix y se viabilice el trabajo de parto, que no se prolongue mucho tiempo el trabajo de parto, ¿no? Eso sí. También contribuye a la distensión vaginal, ¿no? ¿Qué quiere decir distensión vaginal? La uterina ya es explicar. La distensión vaginal quiere decir que esa vagina durante el parto sea más elástica, ¿no? Esa parte muscular. De eso nos trata de decir cuando hablamos de distensión vaginal, ¿no? Muy bien, hablamos de la vasopresina, ¿no? En relación a la vasopresina podemos decir que tiene mucho que ver con el control de la tonicidad del líquido extracelular. Bueno, al decir vasopresina estamos hablando de hormona antidiurética, por lo tanto decimos que va a actuar reabsorbiendo líquidos, ¿no? A nivel de dónde se absorben líquidos en la nefrona. Eso, sobre todo a nivel del túbulo colector, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos bajos niveles de hormona antidiurética, imagínense, ¿no? Tenemos bajos niveles de hormona antidiurética. Entonces, no se reabsorbe la cantidad adecuada en las 24 horas de líquidos, de agua. Entonces, por lo tanto, ese paciente pierde líquidos, espontáneamente va perdiendo líquidos por lo oído, ¿no? Va perdiendo líquidos hasta llegar a perder una cantidad extrema de líquidos por orina, más allá de lo normal que debería ser el 24, ¿no? Puede perder 2, 3 litros, 4 litros, ¿no? Entonces, vean cuán importante es la función de la vasopresina, o también llamada hormona antidiurética, ¿no? Tiene control de la tonicidad a nivel del líquido extracelular y por ende también por procesos de homeostasis, ¿no? Y todo lo que tiene que cumplirse, ¿no? Un equilibrio entre los dos espacios, queremos decir, va a haber también un control indirectamente sobre el líquido intracelular, ¿no? Y por ende cumple una función importante en el balance de los líquidos, ¿no? Tanto cuando hablamos de hemodifusión y cuando hablamos del otro concepto que es la hemoconcentración, ¿no? ¿Tiene capacidad de incrementar la presión arterial? Obviamente, si estamos diciendo que se absorben líquidos, ¿verdad? Entonces si hacemos funcionar adecuadamente a la hormona antidiurética y si infundimos más cantidad de líquidos en un paciente, sueros, qué sé yo, más a que tome mucha agua, eso va a hacer que suba la presión arterial en este paciente, ¿no? ¿Dónde se sintetiza primariamente? En el núcleo supraóptico. ¿Dónde se sintetiza primariamente la oxitocina? Paraventricular, ¿eh?
Entonces, miren, cuando tenemos un incremento en la secreción excesiva puede causar la hiponatremia por dilución, ¿no? Riesgo de hiperhidratación, hipotonía. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente se hidrata mucho, ¿no? Por pérdida de líquidos podemos hacer una hiperhidratación en el paciente. Por lo tanto, vamos a tener una hemodilución, ¿no? ¿Qué quiere decir hemodilución? Que los diferentes componentes de la sangre se van a ir diluyendo en muchos aspectos, ¿no? Tanto electrolitos, hemoderivados de la sangre, vamos a tener una hemodilución, ¿no? Entonces, si le hacemos una toma de sangre a ese paciente y mandamos al laboratorio, nos va a salir resultados bajos, podemos encontrar una hiponatremia por hemodilución, porque se ha infundido mucha cantidad de líquidos en estos pacientes, ¿no? Lo que dicen los médicos internistas, no se ha encharcado este paciente, ¿no? Es como meter en un charco de agua y poder poner una hemodilución de diferentes componentes y derivados de la sangre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trastornos de la vasopresina, hablamos principalmente de la diabetes mellitus, ¿no? Una característica principal por deficiencia de la ADH va a ser la diabetes mellitus insípida, ¿no? Esa es la patología más característica de alteraciones de la vasopresina, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus es por falta de vasopresina, que hace que el paciente pierda grandes cantidades de líquido y por lo tanto aumente el mecanismo de la sed, ¿no? Van a tener mucha sed, a eso nosotros llamamos polidipsia. Es una característica bien importante, ¿no? Y por lo tanto, al ingerir mayor cantidad de agua, no tener vasopresina, entonces igual va a eliminar líquidos. Por lo tanto, vamos a tener un paciente con poliuria, y mucha sed. Entonces, la sed ya que impulsa al paciente a beber mucho más líquido, ¿no? Por unirse. Entonces, miren ustedes, la liberación de cada una de las hormonas hipofisales está bajo control tónico de la hormona hipotalámica, ¿no? Entonces, ya sabemos que no se direcciona netamente en la hipófisis. Tiene que haber una hormona hipotalámica que estimule, ¿no? Por eso se llaman hormonas estimuladoras, ¿no? Tiene que estimular la secreción de cierta hormona y posteriormente la liberación del diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las hormonas hipotalámicas hipofisarias, estamos hablando de que estas hormonas hipotalámicas, como hemos dicho en un principio, van a liberarse por las terminaciones nerviosas o por los axones que tenemos a nivel del hipotálamo hasta la hipófisis, ¿no? A través de fibras nerviosas hipotalámicas, ¿no? Y también de capilares que tenemos ahí entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? A nivel del tallo hipofisial, ¿no? Y finalmente alcanzan el lóbulo anterior a través del sistema portal, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán estas hormonas? Acá tenemos, ¿no? Algunas de las hormonas hipotalámicas, hipofisarias, y las glándulas blanco también a las cuales van a ir direccionadas y los circuitos que van a formar a través ya sea de una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa. Entonces, un ejemplo claro podemos dar la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? ¿De qué se encarga la hormona liberadora de corticotropina? Eso va a liberar el cortisol, Entonces, todas estas que tenemos en esta columna son hormonas liberadoras. ¿Y dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran estas hormonas liberadoras? En el hipotálamo. Entonces, antes de las hormonas estimulantes, ¿qué tendremos? Las hormonas liberadoras, que se van a encargar de liberar a estas hormonas, ¿no? Muy bien. Eso sería todo por la clase de hoy. Estos no van a encontrar en Harper, de la última edición, está en la 14ª edición del libro de Harper, ¿ya? Esto es las hormonas, ¿ya?